Salavina fui en un sueño angelical y ese angelito vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Campo Industria, programa que esperemos, como siempre decimos, sea de vuestro agrado. Comenzamos con un comunicado de varias entidades. Sí, la cadena cárnica entrerriana, en definitiva, es que alerta sobre los perjuicios ocasionados por las restricciones a las exportaciones y pide audiencia a Bordete. Lo curioso es que acá no solamente son las entidades del campo, llámese Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro, bueno, en este caso FEDECO, en la provincia de Entre Ríos, FARER, las 4 entidades que conforman la mesa de enlace, espero no haberme olvidado de ninguna, Sociedad Rural Argentina, que también tiene su director, que es Juan Diego Echeverre. Sino también hay otras entidades como el Sindicato de la Carne, filial Paraná, que ve en peligro precisamente las fuentes de trabajo por esta medida equívoca de todo punto de vista del gobierno nacional, y también la Cámara de Industrias Cárnicas. Todo esto tiene que ver con el cepo de las exportaciones, que duró 30 días en un principio, que ocasionó $200 millones de pérdida a la República Argentina, una República Argentina que está ávida de dólares, de plata que valga, porque el peso lamentablemente cada vez vale menos, está en picada libre. Hoy 1.000 pesos son 100 pesos de no hace demasiado tiempo, los 10 pesos ni siquiera se compra un caramelo ya, ¿no? Hoy, según algunos datos, una familia para no ser pobre necesita de 66.000 pesos. Esto yo creo que es más que nada en Capital Federal, porque los gastos son mucho más que en cualquier otro pueblo del interior del país, pero se necesita una suma aproximada de esa para vivir dignamente, nada más que eso, ¿eh? No, digamos, de tener aspiraciones, no. Bueno, la meritocracia, según el presidente Alberto Fernández, no sirve, ¿no? Quizás quiera el modelo cubano, ¿no? En donde la gente salió a expresarse hace poco tiempo, donde hubo muchísimos detenidos, muertos, aprietes y demás, en una dictadura que lleva más de 66 años, en donde solamente existe un partido, que es el Partido Comunista, donde existen 2 medios de comunicación, que es el diario Grama y el otro es el de la Juventud Obrera, nada más que eso. Pero bueno, quizás sea eso lo que apuesta este gobierno nacional, que bueno, política de Estado no tiene. Bueno, hay que decir también que otros gobiernos que han pasado tampoco han tenido políticas de Estado, y la Argentina lamentablemente no tiene previsibilidad. Bien, la mesa de enlace Entre Ríos, en definitiva, FARER, Sociedad Rural, Federación Agraria y FEDECO, el Sindicato de la Carne filial Paraná y la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos manifestaron públicamente su disconformidad por las restricciones a las exportaciones de carne bovina, que ahora, si bien se reabrieron, fue en forma parcial, llevada adelante por el gobierno nacional, y alertan sobre los graves perjuicios que esto ocasiona a todos los eslabones de la producción ganadera en nuestra provincia. Los principales efectos negativos, dice el comunicado, registrados hasta el momento, han sido la suspensión inmediata de personal eventual, las reducciones de jornadas horarias de trabajo, el adelanto de vacaciones y la puesta en riesgo de cientos de puestos laborales en diversas plantas, frigoríficos y establecimientos rurales de Entre Ríos. Asimismo, el congelamiento y retracción de inversiones y la pérdida de expectativa de miles de productores y familias rurales. Este panorama no solo es perjudicial para el principal sector económico de nuestra provincia, sino también para el conjunto de la sociedad entrerriana y para el Estado mismo, en un contexto de creciente inflación, pérdida de poder adquisitivo, lo que decíamos, ¿no? El peso no vale absolutamente nada. También el incremento del desempleo y la presión tributaria récord, la carga tributaria, la carga impositiva es altísima. En la edición pasada, en el último programa, hablábamos con gente del arroz, ¿sí? Gente de San Salvador que toda la vida trabajó allí en la zona, Villaguay, ¿sí? Villa Elisa, algunos mantienen algunos campos trabajando, pero por el tema del costo de la energía eléctrica, pese a que tenemos Alto Grande acá, la represa y todo lo demás, se van a Corrientes, con los gastos de flete, traslado de personal, en fin, muchísimas cosas. Lo que significa mover en infraestructura hoy es una erogación realmente importante, sobre todo con el costo del combustible, que ha aumentado como 15 veces en lo que va del año. Sin embargo, se van a Corrientes porque el costo es menor. Y entonces la gente se va a trabajar, tributa impuestos allí también, por supuesto, genera mano de obra directa e indirecta, y eso acá lo estamos perdiendo.
¿Por qué? Por cobrar precios exorbitantes, por tener un estado elefantiásico, un estado gigante, un estado acomodaticio en donde los políticos de turno van acomodando a familiares, amigos y demás, y así nos va. Bien, el actual contexto, continúa el comunicado, sumada a esta desacertada medida no hace más que agravar la difícil situación que vivimos todos los ciudadanos. Por tales motivos, todos importantes y urgentes, los abajo firmantes solicitamos ser recibidos en forma inmediata por el gobernador de Entre Ríos, contador Gustavo Bordet, a fin de que interceda ante el gobierno nacional para lograr la normalización de las exportaciones de carne a la mayor brevedad posible. Bueno, el comunicado lo firma FARER, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, que preside José Colombato, la Sociedad Rural Argentina, Distrito Entre Ríos, Juan Diego Echeverre, la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía y Matías Martialino, FEDECO, la Federación Terrenal de Cooperativas, el Sindicato de la Carne, Filial Paraná. Es rarísimo todo esto, ¿no? Que un sindicato de la carne, los sindicatos son todos de origen peronista, esto no quiere decir que esté mal, para nada, ¿no? Tuvieron su auge en esa época y se mantiene como tal, aunque entiendo que un sindicato no tiene que tener ninguna ideología, solamente la de defender al trabajador y que él mismo tenga las condiciones dignas de trabajo, que pueda avanzar, mejorar, tener mayores beneficios y demás. Pero igual, es raro que un sindicato de la carne esté con la mesa de enlace, por ejemplo. Sin embargo, lo está, porque sabe que la fuente de trabajo de sus afiliados está en peligro, ni más ni menos que eso. Y la Cámara de Industrias Cárnicas. Bueno, esto es un llamado de alerta para el gobernador Bordet, para que, bueno, el ministro de la Producción, Juan José Bailo, lo dijo en su momento que eran medidas desacertadas. Habrá que ver qué línea le bajaron a Bordet desde el Estado Nacional. Sabemos que otra provincia, bueno, no digo que se han revelado, simplemente en un Estado que es federal, un Estado de democracia, donde se habla tanto del federalismo, igualdad de derechos, de oportunidad, de la libertad de expresión, bueno, otros gobernadores han manifestado su disconformismo con esta medida por el gobierno nacional, porque sabe que trae aparejados muchísimos problemas. Entre Ríos fue una provincia en su momento eminentemente ganadera, con muchas cabezas de ganado. Hoy lo sigue siendo, pero no con la misma cantidad que antes. Antes teníamos muchos frigoríficos, el Capayuquerí, el frigorífico Gualeguaychú, Santa Elena, San José, en fin, muchísimos frigoríficos, ¿no? Donde la gente, bueno, criaba ganado y los mandaba a faena en su propia provincia. Hoy eso ya no está. No le demos el golpe de gracia a los pocos frigoríficos que quedan, que generan mano de obra genuina, operarios calificados, y después la mano de obra indirecta que significa todo establecimiento industrial. Bien, si me permiten, doy vuelta la página, un segundito nada más. Y tenemos un poco aquí lo que va a ser la actividad de las rurales en este presente año, ¿no? Las distintas rurales nucleadas en FARER han comenzado con la organización de los especiales de reproductores, al igual que el año pasado, porque es por el tema de la pandemia. Actividades que reemplazarán nuevamente a las exposiciones que ya eran una tradición en la ciudad de Entre Ríos. De este modo, ya se ha dado a conocer el calendario de estos eventos que tendrán exclusivamente actividades ganaderas debido a la coyuntura por el coronavirus, más allá de algunas diferencias entre sí, de acuerdo a la realidad de cada localidad. Nuevamente se privilegia la seguridad y la salud de los asistentes y de sus trabajadores. En ese marco, las propuestas comerciales y artísticas que se llevaban normalmente este año no estarán como en el 2020. Las rurales son el resumen anual de las actividades y la oportunidad también para vender un reproductor, ya sea de ganado bovino, ovino, equino, porcino en su momento. Bueno, este año la granja no va a estar. Pero en fin, toda la actividad, todo lo que hace el productor se ve reflejado precisamente en estas exposiciones, más allá de lo que hacen las diferentes razas, ¿no? Como Braford, Brangus, Hereford, Aberdeen Angus, entre otros. Bueno, a ver, La Paz, 30, 31 de julio y 1 de agosto, la primera exposición, Villaguay, la del centro de la provincia, quizás la más tradicional, ¿no? Porque era una zona muy ganadera, 5, 6 y 7 de agosto, Federal, 13 y 14 de agosto, una zona muy ganadera, Gualeguaychú, 20 y 21 de agosto, la rural que tiene mejores instalaciones y que, bueno, toda la gente quiere estar acá, porque es grande, es amplia, está en un punto estratégico importante, es una vidriera, ¿no? Feliciano, 27, 28 de agosto, en el norte de la provincia, Colón, 4 y 5 de septiembre, Gualeguay, 17, 18 y 19 de septiembre, Concordia, 1, 2 y 3 de octubre, Chajarí, 8, 9 y 10 de octubre, Victoria y Nuevo ya, fechas a confirmar en lo que tiene que ver con precisamente el calendario de actividades de FARER. Bien, hacemos una pausa, ya regresamos.
Bien, estamos con Ricardo García de la filial Mansilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. La pregunta tiene que ver con el frigorífico Mansilla, cómo está funcionando. Frigorífico ovino, ¿no? Exactamente. Bueno, el frigorífico está dando, como todos saben, los primeros pasos. Está comprando hacienda y vendiendo carne, o sea, es toda una novedad. Empezamos a fin del año pasado, tuvimos una suspensión por COVID, unos meses, y ahora en marzo retomamos y bueno, estamos tratando de llegar a una faena semanal de unos 30 o 40 animales. Y ya te digo, bien porque cada día hay más gente interesada en el tema del consumo, hay productores, cada vez hay más productores que se acercan y preguntan y vienen a conocer la planta y se interiorizan de cómo es el tipo de negocio, cómo se hace incluso todo el proceso administrativo y legal para el tema del movimiento de hacienda. Después hay otro proceso para el movimiento de la carne, es decir, se está generando mucho interés, habida cuenta de que nosotros vemos que es muy positivo porque ningún productor se preparó el año pasado para vender animales pesados este año. Son los productores, creo que recién en el 2021 guardarán o reservarán animales para ventas no estacionales el año que viene. Está bien. Cuando hablas de animales pesados, ¿de qué kilaje estamos hablando y qué rindes? No, bueno, los kilos son bastante variados porque son muy variadas las razas, los cruzamientos, los tipos de alimentación, pero los animales que han venido han tenido entre los 30 y los 40 kilos vivos y los rendimientos están los que menos rinden en el orden del 42-43%, y los que más rinden el 46,5% más o menos, sin contabilizar la cabeza del animal cuando se faena, porque bueno, ahí puede haber hay un ideario general de que hay un 50% de rinde en las carcasas ovinas. Nosotros no hemos llegado a ese rinde, y les pedimos a los productores, como nosotros pagamos la carne, les pedimos a los productores que vengan al proceso de pesaje y de faena porque es muy delicado el tema del pesaje y no queremos tener problemas con ese tema con los productores. A diferencia del ganado vacuno, ¿hay desbaste o no? Si uno comprase hacienda viva a campo, ahí se calcula un desbaste y se calcula ese rendimiento de la res para poder pagar la hacienda viva, pero nosotros no tenemos experiencia, así que no preferimos que el productor haga un esfuercito y venga el día de la faena a ver los pesos y poder pagar la carne y hacer un acuerdo de precio por la carne, es decir, por lo que sería el rendimiento de la res. ¿Hoy tienen tráfico provincial o están trabajando para uno federal también? No, hoy tenemos tráfico provincial. La cooperativa hizo tomó dos decisiones en su última asamblea en diciembre del 2020. Una de ellas fue trabajar para el financiamiento del tráfico federal. Es un número cercano a los 10 millones de pesos para modificar la planta o equipar la planta para el tráfico federal. ¿Qué le faltaría? Y le faltan muchas cosas, le falta el techo de los corrales, le faltan dos puertas de cámara, le falta una modificación de la rielera, le falta un sector en los corrales para poder revisar los animales sanitariamente, y toda la línea de vapor, que es caldera, digestor y cañerías, digamos, de vapor. También algunos elementos como filtros sanitarios, un par de equipos de frío, es decir, hay una inversión importante para el tráfico federal y bueno... Una inversión que se suma a la ya hecha. Sí, por supuesto. Y esa es una de las decisiones que tomó el Consejo de Administración de nuestra cooperativa. Y la otra decisión, que eso ya estamos trabajando en eso, hemos alquilado un campo de 70 hectáreas y estamos armando un módulo de 1000 madres, con los productores de la cooperativa para que el frigorífico tenga una oferta algo, digamos, distribuida en distintos momentos del año
y que le otorgue al movimiento del frigorífico un piso de faena, o una cantidad de kilos mínima por mes. Así que estamos trabajando en eso. Está bien. Con una alta carga animal, me decía 70 hectáreas. Sí, son alrededor de 15 a 16 animales por hectárea. Así que eso es con, digamos, una tecnología de pastoreo rotativo intensivo, suplementación, control sanitario permanente, manejo de pasturas por el tema de los ciclos de los parásitos intestinales, digamos, para prevenir los ciclos de parásitos intestinales. Así que, bueno, estamos con todo ese proyecto en marcha. Va a cumplir el año que viene 10 años la cooperativa, y este año vamos a cumplir un año como frigorífico funcionando. ¿Fase 4? No, el frigorífico tiene 3 fases, la 1, la 2 y la 3. Estamos haciendo todas porque hay demanda tanto para el ciclo 1, hay demanda para el ciclo 2, es decir, para los cortes envasados al vacío, y hay mucha demanda también para el ciclo 3, o sea, la gente compra los embutidos con mezclas de ovinos, eso es toda una novedad. Así que bueno, vamos transitando y vamos para adelante, o sea, como vos sabés que todo lo que no mejora, empeora. Así que nosotros por lo menos todos los meses, todas las semanas damos un paso más, y casi siempre aparece un cliente nuevo, una carnicería nueva, así que bueno, estamos trabajando bien. Está bien. ¿La gente se está acostumbrando a los distintos cortes digamos, de la oveja, del cordero, del borrego, como se lo quiera llamar? Porque antes era el asado, bueno, acá tenemos una parrilla detrás, pero no la vamos a mostrar ahora porque está vacía y no vale la pena. Pero en cuanto a, si uno lo compara con otros ganados, por ahí no tanto con el porcino, pero sí con el vacuno, el corte es más barato. Sí, bueno, nosotros estamos llegando a las carnicerías con un precio de venta menor al de la vaca, a cómo se baja la media res de vaca. Claro. Después, cuando la mercadería va envasada al vacío y en cajas de cartón, ahí ya se supera el precio de la vaca, es un poco más caro. El costo del vacío, del proceso y de la bolsa misma de vacío, que tiene que ser muy gruesa, porque el corte lleva hueso y se puede pinchar, ahí ya es un poco más caro. Pero nos estamos encontrando con que es el propio carnicero el que pide el animal entero para hacer él su propio corte. Despostarlo él. Claro, despostarlo él, cortarlo él. Y eso para nosotros es interesante porque quiere decir que también el carnicero le va encontrando la vuelta o va respondiendo a demandas puntuales. Así que bueno, nosotros a esos carniceros les mandamos las carcasas enteras o cortadas por la mitad, o sea, las medias reses. Así que, bueno, viste, esto es todo un aprendizaje, tanto para el carnicero, para nosotros y para el ama de casa, y para el productor. Hay que tener en cuenta que hay muchos campos con, en rodeos, por llamarlo de alguna manera, majadas de 150, 200 cabezas, realmente importante. Sí, hay gente que... Y más. O sea, no, por supuesto. Digo en la zona. En la zona nuestra y quizá en tu zona en Gualeguaychú, ahí se puedan ver rodeos más grandes. En la zona nuestra son pequeños productores, 100, 200 madres, pero si te empezás a ir para el norte, a Federal, Feliciano, Federación, Villaguay, La Paz, te encontrás con rodeos de 1.000, 2.000, 3.000 cabezas. ¿Qué hacen con esas cabezas? No, bueno, ahí hay planteos de producción de lana, que se están cambiando algunos, cambiando en una proporción del rodeo a carne. ¿Son raza doble propósito? Sí, y son muchos productores que hasta hoy no tenían la alternativa de ir a un frigorífico, que tienen que vender en el mercado ilegal, digamos. Informal. O vender informal, o vender de a pocos animales, y eso genera... Si bien es un poco mejor el precio que reciben de bolsillo, digamos, no son productores que puedan, por ejemplo, demostrar una venta en blanco de carne ovina, o que puedan ser sujeto de política pública para lo que es la carne ovina. Entonces, yo creo que nuestro pequeño proyecto de Mansilla
Lo que va a torcer un poco, si Dios quiere, es algún tipo de formalización de los rodeos, pero eso sí creemos que es un proyecto de larguísimo plazo. ¿Qué pasó con la ley ovina? Bueno, la ley ovina terminó con vuelta a establecerse, digamos, los beneficios de la ley, que creo que hay ahora 800 millones anuales rotativos y que se van a repartir en las provincias prioritariamente en función de la cantidad de cabezas y como segundo recurso la cantidad de establecimientos. Nosotros pretendíamos desde acá de Entre Ríos que no existiera la condición de prioritario para la cantidad de cabezas porque eso hace que se lleven mucha proporción del fondo de la ley las provincias patagónicas, que tienen todos sus derechos de ser beneficiadas. Sí, pero estamos hablando de miles. Claro, pero entonces, como no es solamente el producto lo que cuenta en el campo, sino los productores y sus familias, nosotros pretendíamos que también se deje explícito en la letra de la ley el artículo 12, modificatorio del artículo 17, que también los establecimientos sean tomados en cuenta. No quedó explícitamente, pero creemos que en la discusión anual que se da por los repartos vamos a tener ahí una pequeña pelea o discusión. Sí, porque también está ahí con estos cierros pequeños y medianos productores que tienen poca superficie, que tienen majada de ovejas por ahí no declarada y me parece que no han sido tenidos en cuenta. Y bueno, al no poner en el modo de reparto los fondos, al no ponerlos, quedan debilitadas las posibilidades de las provincias con menos cantidad de cabezas, pero eso también es un mensaje para la clase dirigente, digamos la clase política, de que hay que invertir y empezar a invertir como política pública en el censo de los rodeos. Ahora empieza la provincia de Entre Ríos un plan sanitario ovino que nunca había tenido. Empieza la provincia de Entre Ríos a regir una ley provincial de promoción de la producción y el consumo del cordero pesado. Así que yo creo que estamos encaminándonos. Digamos por último, ¿no?, que el censo que hay es a voluntad de la FUCOFO cuando va a vacunar y lo que te dice el productor. Sí, bueno, ahí hay varias entidades involucradas en el registro, está SENASA también, pero creemos que hace falta un poquito más de... Ahora se van a abaratar o van a tener condición de gratuidad las inscripciones de las señales, los registros de los rodeos, así que eso espero que ayude a torcer un poco... A que los productores pasen de la informalidad a la formalidad. La última, el productor, el cabañero, ha invertido mucho en genética, sobre todo esta zona que estamos acá, Urdina Rein, Irasusta y demás, que hay cabaña de alta performance, por llamarlo de alguna manera. ¿Esto es un aliciente? Sí, por supuesto, es un aliciente porque los que han invertido en genética tienen una apuesta de larguísimo plazo y que va a empezar a dar muchos resultados, así que es un gran aliciente. Gracias, Ricardo García, muy amable. A vos. Consignataria de Haciendas Los Toros S.R.L. Operaciones particulares y compra directa. Gordo, invernada, conserva, cría, cabaña. Informes, telefax 03446-430-520. O bien, dirigiéndose a Ituzaingó 987 en Gualeguaychú. Consignataria de Hacienda Los Toros, de Mateo y Martín Busquiazo. Consignataria del Sur S.R.L. Luis N. Palma 1013, teléfono 425-518 y líneas en rotativas. Martillero, Atilio Solís, email consignatariadelSur@ciudad.com.ar. Consignataria del Sur S.R.L. en Luis N. Palma 1013, remates, administraciones. Estación de servicio Gualeguaychú Combustibles, en distribución para el campo y la industria. Contamos con una unidad de reparto especialmente equipada. Además, les ofrecemos lubricantes, filtros, baterías. Gualeguaychú Combustibles, más de 15 años comprometidos con la calidad del producto. Señor productor, recuerde que lo llevamos a su campo sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas para el agro. Estación de servicio Gualeguaychú Combustible. Los esperamos en Puerto Argentino 1299, a una cuadra de Avenida Primera Junta y Ruta 136.
Comuníquese al teléfono 03446-435-056 y 428-563. Gualeguaychú Combustible. Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo, sabemos de producción, nos conocemos, más de 50 años creciendo en el productor, el mejor asesoramiento y ágil entrega, forrajeras, insumos, veterinarias. En Gualeguaychú, Juan Abel Soneira, teléfono 013-446-1521-1824, acceso Padre Luis Llanó Sueiro, 3517, Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo. Sexto gran remate anual, Cabaña El Mojón, de Norberto y Jorge Mor. Cabaña La Reconquista, de Jorge Holman. Miércoles 25 de agosto, 14 horas, Sociedad Rural Villaguay, Entre Ríos. Modalidad del remate, físico y en vivo por internet. Protocolo COVID-19, descuento pago contado, flete gratis hasta 300 kilómetros, no se suspende por lluvia, remata Reggi y compañía, sexto gran remate anual, Cabaña El Mojón y Cabaña La Reconquista. Último bloque de Campo Industria, hablamos con el Bioguía, vicepresidente de Federación Agraria Argentina. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Días agitados? Días agitados, complejos, días con definiciones que no aparecen, como en el tema de la carne, con el tema del INTA, con el tema de, bueno, varias cosas, ¿no es cierto?, que van sucediendo después del 9 de julio y esa movilización en San Nicolás. También hay alguna presión de las bases para ver cómo continuamos hacia adelante. No tenemos un interlocutor válido, como digo siempre, en el gobierno, no sabes con quién hablar para que soluciones los problemas. Se siguen amontonando problemas, no solamente en la ganadería, ¿no es cierto?, sino en todas las economías regionales. Esto es lo que está sucediendo hoy. Así que bueno, estamos en permanente contacto viendo, y ahora todo esto sumémosle las elecciones, que también a los sectores productivos y sobre todo a los gremiales les traen algunas dificultades. ¿Para qué? Para que nuestros reclamos se entiendan que son reclamos genuinos y que no son políticos. Entonces empezamos en todo un problema, ¿no es cierto?, que ya estamos acostumbrados, pero que siempre trae un desgaste bastante importante, ¿no es cierto? Nos vimos en el 9 de julio en San Nicolás y en lo personal a mí me sorprendió la cantidad de gente que fue. Por ahí algunos medios hablaban que era una movida del campo, sí, obviamente, que hubo mucha gente de campo, pero vi muchos otros sectores, cámara vitivinícola, centros de comercios, cámaras inmobiliarias, docentes, padres, jubilados. Fue un movimiento ciudadano en todo sentido, no solamente desde lo rural, sino también desde lo urbano, la ciudadanía en total. Sí, por supuesto, y esto se magnifica, ¿no es cierto?, después de una pandemia que nos ha tenido entretenidos en un montón de problemas domésticos, que la verdad que han traído muchos problemas, y no solamente domésticos por el problema de los chicos en la escuela y todo lo demás, sino económicos también, ¿no es cierto?, problemas económicos que han traído a muchos sectores que están mal,
hablemos de la Cámara de Turismo, hablemos de restaurante, hablemos de lo que es todo lo que es viajes, todo lo que es esas cosas. La verdad que ha pasado muy mal y esto ha hecho que sea una expresión ciudadana y un poco diciendo que hasta cuándo y el hartazgo, ¿no es cierto?, de estas cosas. El tema económico no ayuda absolutamente para nada y bueno, y la gente necesita expresarse. Pero más allá de ese movimiento que fue categórico, que fue genuino, que fue espontáneo, que fue con todas estas cosas, el problema que tenemos es que el gobierno no encuentra la forma o no transmite la forma de empezar a solucionar los problemas. Están encerrados en su tosudez, ¿no es cierto? Y bueno, esto la semana pasada estuvimos reunidos con representantes de las industrias frigoríficas de la provincia de Entre Ríos y representantes de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, hay un comunicado en donde está la Cámara de Industria Cárnica, creo que de Entre Ríos, no sé si es el nombre correcto, y el sindicato que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque es raro que el sindicato se pronuncie. Entonces, no estamos hablando solamente de un problema que es de productores agropecuarios, oligarcas, que lo único que quieren es ganar dinero. Acá hay 250.000 casi pequeños y medianos productores en general de ganadería bovina. Hay un sindicato de la carne que también está teniendo problemas, trabajadores que están corriendo riesgo. Se ha demostrado eso, frigoríficos como el de San José, que está cerrado, le adelantaron las vacaciones, y el gobierno la verdad que no ¿Funciona Oro Verde únicamente? Oro Verde funciona a mitad de máquina y el de San José está funcionando, pero ahora cerró por vacaciones. Adelantó vacaciones, adelantó todo, porque la verdad es que no conviene prender la luz por un 50% de faena, ¿no es cierto? Y este es un problema que estamos... O sea que Entre Ríos tuvo Gualeguaychú, tuvo Santa Elena, tuvo el Cap Yuquerí y no sé cuántos más. Sí, tuvo Vicental, tuvo en su momento Liebig, estuvo un montón de frigoríficos. Bueno, las malas políticas han hecho, nacionales e internacionales han hecho esto. Bueno, nosotros volvemos a decir que el gobierno tiene que retomar esta senda de buscar, de abrir la producción, de abrir las exportaciones. Y no lo decimos solamente el sector productivo, hay gobernadores que se han expresado y han expresado su disconformidad. ¿Rodríguez Sá? Rodríguez Sá fue uno de ellos, el de Córdoba también, el de Santa Fe también, el de Entre Ríos, por intermedio del ministro Juanjo Bailo también expresó su disconformidad. Bueno, y estas cosas son... Entonces, tenemos una sociedad en su conjunto que sale en una expresión genuina, como decía, a rechazar un montón de cosas. No solamente la cuestión del cierre de exportaciones, sino todo lo demás. Tenemos gobernadores que están en contra de este tema. Tenemos ministros de producción que se han expedido, como los 3 ministros de la región centro. El gobernador de Misiones, el gobernador de San Luis, el norte grande de Chaco también se expresó. 10 gobernadores junto con sus ministros también se expresaron. Y el gobierno, la verdad, sigue mirando para otro lado y para frutilla del postre, la carne ¿bajó? No, aumentó casi un 15%. Entonces, evidentemente, nuevamente le ha errado el gobierno en su tosudez, en su ceguez que tienen de no darse cuenta de las cosas que le dijimos que iban a pasar. Bueno, seguimos con estos problemas. Entonces, hoy, ¿no es cierto?, hicimos toda una serie de cuestiones como dice el manual, ¿no es cierto?, ¿qué hicimos? Pusimos una mejilla, hablamos con el gobierno, buscamos las alternativas con los demás gobernadores, y no encontramos que haya una cuestión positiva. Bueno, no te dan muchas más alternativas que empezar con una lucha más dura, que la que no queremos terminar, ni queremos empezar. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto está pasando un momento muy mal. Y nosotros, dentro de todos los malos, no estamos tan mal como otros de la sociedad. Y esto que se entienda bien, no estoy diciendo que el sector productivo está bien, sino que no estamos tan mal como muchos, como te decía, turismo, todo lo que es gastronomía, todo lo que es viajes, hay un montón de actividades que la verdad que la están pasando mal. La gente está tratando de sobrevivir y los números son concretos y claros, 20% de desocupación, 40% de pobreza, indigencia. Bueno, esto son las cosas que hoy se están evaluando y es lo que nos trae tan ocupados también. ¿Para qué? Para que la estrategia que el gobierno trate de cambiar su posición sea una estrategia que se entienda que sea gremial, que no se entienda que sea política, que tratemos no solamente de salvarnos nosotros, sino de que empezar a mirar ese norte donde tenemos que generar trabajo genuino, tenemos que salir de los niveles de indigencia y de pobreza que tenemos, exportaciones, dólares genuinos que también necesita la Argentina. Bueno, trabajando en eso y viendo cómo seguimos adelante. ¿La hidrovía?
La hidrovía es otro problema más, ¿no es cierto? La bajante del Paraná, bueno, otra historia. Bueno, la bajante del Paraná es algo que no se puede evitar. Lo de la hidrovía sí se hubiera podido evitar si no hubiera un gobierno que sea tan voraz, porque acá lo único que estamos viendo es que sigue todo lo que era el canon que se trabajaba directamente lo va a cobrar el gobierno. Si el gobierno sería un gobierno en cualquier parte del mundo, como dicen, en toda la parte del mundo, y sería serio en algunas cuestiones, no habría inconveniente. El problema es que siempre después eso Están las elecciones. no va a donde tiene que ir. Y se necesita una hidrovía que sea eficiente, una hidrovía que esté con el dragado, con el balizamiento, acomodando todas las cosas. Así que hidrovía es un problema. Ley de biocombustibles, digo una cosa y hago otra, porque hablamos de la descarbonización de todo, hablamos del Pacto Verde, hablamos de carbono neutro. Mientras tanto, le bajamos la participación a los biocombustibles, que sería algo que ayudaría realmente, le aumentamos la cuota a los de petróleo. La verdad que decimos una cosa hacia afuera, hacemos otra cosa hacia adentro, y hoy más... ¿Cómo está Córdoba con los biocombustibles? Bueno, están preocupados. O sea, están todos, pero Córdoba me parece que es la provincia más afectada. Córdoba tiene muchos emprendimientos, Santa Fe también tiene emprendimientos grandes, Entre Ríos los únicos que quedaron hoy contentos fueron los del bioetanol de caña, ¿no es cierto? Una cuestión política, no así los biocombustibles que he hecho con soja y con maíz, o sea, el bioetanol y el biodiesel, que hoy están viendo cómo seguir adelante, y más allá de la inversión que haya ido y la plata que se puede perder, no se puede perder, acá hay una cosa que tiene que ser muy clara. Estamos diciendo que queremos un planeta más verde, que queremos acomodar, que queremos tener menos gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Por otro lado, bajamos esto, que sería beneficioso para el ambiente y la sustentabilidad del ambiente. Entonces, estas son las cosas que hay que hablar realmente y sacarle la careta, ¿no es cierto? Esto es un lobby petrolero que seguramente algún favor le debe deber el gobierno, y están pagando con esto y están destruyendo una industria verde, ¿no es cierto?, que puede seguir creciendo y aunque no crezca es beneficioso para el ambiente. ¿Hay lobby en la industria frigorífica? Sí, hay lobby en la industria frigorífica, sobre todo los frigoríficos exportadores, aunque hoy, ¿no es cierto?, lo que piensan que por ahí salía a cazar en la fija se vuelve enclavo, dice, ¿no es cierto?, siempre pasa lo mismo. Y hoy el sector frigorífico, tanto de los exportadores, no la están pasando bien porque están trabajando a la mitad de capacidad, porque el corte kosher, lo que va a Israel, se vence ahora en agosto y todavía no lo han habilitado para poder dar, y ya si perdés este embarque ya perdés el mercado o perdés un año de trabajo. Así que la verdad que hoy también lo que en un primer momento pensaban que podía ser beneficioso, evidentemente que se volvió clavo cuando las reglas del juego no son claras, cuando se sostienen en el tiempo las macanas que hacen los gobiernos y cuando tampoco tenés un interlocutor válido, como te decía anteriormente. ¿Con quién hablamos? Claro, lógico, un poquito más para Benítez, por favor, ahí está, gracias. Elvio, una última pregunta tiene que ver con las economías regionales. Hemos leído que se han perdido cosechas que se tienen que recolectar a mano por el tema de los planes. No te quiero meter en el brete político, pero es una realidad. Hay gente que necesita mano de obra manual, eso está clarísimo, pero cuando van a contratar gente tienen miedo de perder los planes sociales. ¿Cómo se hace con todo esto? Bueno, eso pasó con Limón, creo. Sí, pasó con el Limón algo, pasa con varias economías regionales. Arándanos. Y estamos, desde Federación Agraria estamos armando algo también porque se necesita ver. Lo hemos hablado con el ministro Arroyo en su momento desde Federación Agraria, entiende, comprende el tema que hay que hacer la ley, que hay una senadora, creo que es de Salta, que está trabajando en eso. No he leído el proyecto en detenimiento, muy por arriba, pero creo que hay que buscar esa transición. No se puede mantener un plan social eternamente. O sea, llevan 20 años. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un periodo de transición. O sea, cuando se necesita no hay que renegar de pagar y hay que tratar de que todos los más vulnerables tengan los mismos derechos. Pero llega un momento que uno tiene que empezar a tener una contraprestación y en algún momento tiene que estar esa mutación del plan social a un empleo formal registrado con todas las cuestiones. Para eso hay que trabajar. En algunas zonas de la Argentina se trabaja con libreta de trabajo, hay una corresponsabilidad gremial. Bueno, hay que ver cómo hacemos para que
para que el gobierno entienda que un plan social debería ser alguien que pueda estar en un empleo formal sin perder la condición, mientras que se acomoda y se afianza. Una vez que se afianzó, destetarlo de ese plan social y seguir en el trabajo formal. Esto es lo que no hemos podido conseguir todavía, ¿no es cierto? La última, el INTA Catamarca. INTA Catamarca, los otros días estuvimos ahí con la gente de Catamarca. Bueno, lamentablemente no es una sesión sin costos que está pidiendo el gobierno de Catamarca para 20 hectáreas que hay en ese INTA, ¿no es cierto? Hay otros lugares en la misma Catamarca, en esa zona, que están despoblados y que se podría hacer, y por supuesto que preocupa porque no sabemos si es el principio de una serie de problemas que pueden llegar a venir. Sabemos que la mayoría de las estaciones experimentales están cerca de las cuestiones urbanas. Bueno, nos hemos puesto a disposición, hemos trabajado, hemos salido con un comunicado que el INTA no tiene que ser desmantelado, que viene sistemáticamente de hace muchos gobiernos tratando de... Pasó con Menem. Pasó con Menem, pasó con Macri, pasó con Cristina y ahora está pasando de vuelta. La verdad que es algo que al sector productivo en general le ha servido mucho durante muchísimos años porque ha generado experiencia, ha generado trabajos nuevos. Es soberanía tecnológica, ¿no es cierto? Es soberanía tecnológica. ¿Por qué? Porque son productores de arroz, por ejemplo, que han arroz, de desarrollo de distintas variedades, de lino, de arroz, de un montón de cosas. Precoz. Necesitamos sí o sí que el INTA siga teniendo esa independencia y esos trabajos que hace, ¿no es cierto? Para tener eso que te decía, la cuestión tecnológica, una independencia tecnológica, no ser la soberanía tecnológica la tenemos que tener de mano del INTA y por eso hay que cuidarlo. No solamente lo que está dentro, la materia gris, sino también los bienes, porque hay un montón de bienes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, que esto no pase a ser nuevamente otro de los tantos cuestiones del gobierno y pase a ser todo esto unos barrios muy lindos, pero que nos quedemos sin una herramienta que lamentablemente, una herramienta que la necesitamos sí o sí. Lamentablemente no se la valoriza como se la valoriza. ¿Cómo está Entre Ríos? Entre Ríos está tranquilo por el momento, con los problemas de las aplicaciones sí, que es otra de las discusiones que hay que dar. Más tarde que temprano, más temprano. Desarrollo territorial sustentable, ver cómo hacemos para hacer un ordenamiento territorial y para que veamos, ¿no es cierto?, dónde poner cada cosa y dónde tenemos que trabajar con cada cosa. Creo que se pueden hacer las dos cosas, se puede producir y se puede vivir. No podemos expulsar a lo que hace más de 100 años, 50 y pico de años que está, la verdad que no se puede. ¿Y los humedales lo mismo? Y con los humedales otra discusión más que tenemos que dar también, ¿no es cierto? Tenemos mucho por hacer, muchísimo por hacer. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es la agenda ambiental, que hay que empezar a debatirla, hay que empezar a discutirla seriamente, con conocimiento, con cuestiones concretas, con datos duros y no con estas chicanas, ¿no es cierto?, que muchas veces se corre. Los humedales son una parte que hay que cuidarse, pero se puede producir, se puede hacer sin ningún tipo de problema, respetando lo que hay y lo que tiene ya. Corrientes, por ejemplo, si vos le sacás la parte de los humedales, prácticamente desaparece. Si no se puede producir ahí, en todo lo que es la parte de Corrientes, prácticamente no le queda nada. Así que bueno, estas cosas hay que darlas y hay que discutirlas. Gracias, Helio. No, por favor. Y compañía SRL, remates, haciendas e inmobiliaria, remates periódicos en la sociedad rural, desde 1945, seriedad y solidez. Rivadavia 1065, teléfono 413-4700, Daroca y compañía SRL. AMG, Agro Marcelo Gómez, maquinarias agrícolas y viales, Llanón Sueiro 3026, acceso sur de la ciudad de Gualeguaychú. Teléfonos 03446 1564 3239 1552 2393. Representante oficial de Crucianelli, Stari, Farcan, Lioto, G-Metal, Cira, Agromex, TSF, Gergolet, Agrícola, Famer, Mecano Ganadera, Gian Antoni y Gentili.
Agro Marcelo Gómez, AMG. Comerci Agro, concesionario oficial, Mainero, Jacto, Jomel, Aglider, Grosspal, LS Tractor, Altina, maquinaria agrícola y vial, agricultura de precisión, servicio postventa, ruta 14 kilómetros 56, teléfono 013 446 15 58 32 08, Comerci Agro. Bagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia. Bagio Fresh. Ahora también en botellas de 1,25 litros y medio litro en boca ancha. Son ricas, cremosas y divertidas las leches chocolatadas. Lacte Bagio. Alimentos balanceados Granazo. Innovación en nutrición para la mejor productividad de tus rodeos. Alimentos balanceados, concentrados y bloques proteicos, suplementos minerales y premix. Con sus líneas para vacunos, ovinos, equinos, porcinos y división avícola. Alimentos balanceados Granazo. Hace la diferencia. Producido por Unión Cerealera. Ruta 14 y 20 Gualeguaychú. Visítanos en www.granazo.com.ar. Cervecería Artesanal Bohemia, Colombo 935, teléfono 432-411, 422-885. La mejor cerveza artesanal de la ciudad. Pizzas, empanadas, picadas, cervezas, todo en un mismo lugar. Bohemia, Cervecería Artesanal, Colombo 935. El Totito Loco. Artigas 2011, frente a la terminal de ómnibus. Frutería, verdulería y algo más. Producción propia. Precios locos. Atendido por sus propios dueños. Tarjeta alimentar y todas las tarjetas. El Totito Loco. Artigas 2011, frente a la terminal. Cabaña El Arranque de Alejandro Baggio y familia anuncia sus remates 2021 presencial virtual bajo protocolo COVID. 500 reproductores, Angus, Braford, Brangus, Hereford, Hampshire Down, Texel, caballos criollos, cuarto de milla. 10 de agosto, Sociedad Rural de Villavista, Corrientes. 8 de septiembre, Estancia El Arranque, Santa Anita, Entre Ríos. En Villavista remata Sáenz Valiente, Bullrich y compañía, Sociedad Anónima. En Estancia El Arranque, Santa Anita, remata Monasterio Tattersall, Sociedad Anónima. Fletes gratis para toros hasta 300 kilómetros. Informes al 013-446 15 58 92 52. Cabaña El Arranque. Gente, gracias por habernos acompañado, como siempre muy amable. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces, un gustazo.